todo lo que sucede en un cuento tiene que apuntar a la solución final. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde te diriges. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento tiene que ganar por knockout. La novela es como un veneno lento y el cuento como un navajazo. El cuento es como Atenea, con su escudo, su coraza y su casco que sale entera de la cabeza de Zeus. No puedes escribir un pedacito de cuento un día y otro pedacito al siguiente. Hemos oído todas esas frases numerosas veces. Variaciones sobre el mismo tema, que el cuento tiene que tener un final predeterminado y perfecto, que el cuento se asemeja a la poesía, donde no debe sobrar ni una sola palabra, en principio. Que escribir un cuento es como una forma de éxtasis o de posesión diabólica. Es verdad que todas estas frases, que como digo han sido repetidas una y otra vez, lo que hacen es repetir una concepción del cuento romántica que viene de Edgar Allan Poe. Pero lo han dicho poetas muy posteriores, escritores, perdón, muy posteriores, como Julio Cortázar. Y sin embargo, a pesar de todos los mandamientos que se han escrito sobre el cuento, por cierto, prácticamente todos los autores que han escrito cuentos se han sentido tentados o han incurrido en ello de escribir el decálogo del perfecto cuentista, como si el género exigiese unas instrucciones de uso que no necesitan los demás géneros. Bueno, pues hay montones de autores de cuentos, autores de relatos magníficos, que no se ajustan a esas exigencias. Flannery O'Connor, la gran cuentista norteamericana, afirmó que había escrito algún cuento sin tener la menor idea de a dónde se dirigía. Y si pensamos en los relatos de Carlos Castán, no podemos decir que sean un navajazo, ni que ganen por nocaut. Al contrario, son un lento veneno que se te queda en la sangre durante días o durante semanas. Por cierto, qué maravilla los cuentos completos de Carlos Castán que ha editado Páginas de Espuma hace muy poco. Eso sí que son lecciones magistrales de escribir relatos, pero en la práctica, sin teoría. Y además, si pensamos en autores más clásicos, como Carver o incluso como Chekhov, debemos decir que muchos de sus relatos no se adecúan a esas exigencias que supuestamente hay que imponer a un buen relato. Hoy en día la verdad es que no tiene mucho sentido intentar encontrar criterios comunes de lo que debe ser un cuento, porque hay montones de aproximaciones, montones de técnicas, montones de poéticas del cuento. Por ejemplo, qué diferentes son los relatos de Volar a casa, de Daniel Monedero, editados en Páginas de Espuma, y los de La oscuridad es un lugar, de Ariadna Castellarnau, publicados en Destino. Si digo que los relatos de Monedero hablan de literatura, habrá lectores que salgan corriendo, pensando que son uno de esos artefactos metaliterarios, como los llamarían sus autores, que parecen destinados sobre todo a otros escritores, o a filólogos, o a teóricos de la literatura, cuentos para ratones de biblioteca. Y sí, es verdad que los cuentos de Monedero hablan mucho de libros y de escritores, pero de lo que de verdad hablan es de la vida. Lo que pasa es que hablan de esa parte de la vida que es muy difícil de expresar y para poder hacerlo tenemos que recurrir a la literatura. Son cuentos que hablan de lo que no se puede hablar, de lo que nos duele, de nuestras emociones, de todo eso que somos cada uno a nuestra manera y sin embargo también lo somos a la manera de todos. El libro de Monedero habla de lo que somos
en silencio. Y no estamos ante un libro realista que se acerca a lo tangible o a estructuras sociales y psicológicas, sino que indaga a través de imágenes y de asociaciones de ideas, no tanto en estados de ánimo como en las distintas sensaciones de estar vivo. Por ejemplo, tenemos un trompetista, esto es un pequeño detalle en un cuento, que lleva dos abrigos, uno encima del otro. Un abrigo para protegerse del frío que viene de fuera y el otro para protegerse del frío que viene de dentro. A mí me parece una imagen muy hermosa. O ese padre que está en una tienda de animales con su hijo y le explica que los animales no son inmortales, que si compra ese conejo está comprando también su muerte, que se lleva un animal y se está llevando al mismo tiempo un abismo. La literatura de Monedero no es metaliteraria, aunque aparezcan libros y autores por todas partes. Tiene que ver con la escritura, sí, como decía antes, es decir, con la necesidad de expresar aquello que no sabemos expresar de otra manera. Es una manera de tocar a los demás y tocarnos a nosotros mismos, de palpar las heridas, no con la esperanza de curarlas, pero sí al menos de concederles la importancia que tienen. Escribir es como bailar en la oscuridad, dice uno de los personajes, y otro dice, la literatura es la carne que hay en las palabras. Así que eso, no va solo de palabras, va también de carne, de lo que somos. La literatura de Monedero es intensa. Todos estos cuentos son, a mí me parecen por lo menos, muy intensos. Hay en ellos humor, hay lirismo, hay eso que se dice también en uno de los momentos, ese deseo de arrancar un segundo de belleza al desastre de vivir. Hay muchos momentos así en estos cuentos de Monedero en los que hay una imagen que te dice exactamente lo que hace la literatura con nosotros. Y una de las cosas que tiene que hacer, y que yo creo que cumple perfectamente la literatura de Monedero, es lo que se expresa en algún momento en el libro, donde se dice que los cuentos deben hacer que nos suba la temperatura. Y con volar a casa, desde luego, es algo que sucede en más de una ocasión. El libro de Ariadna Castellarnau, La oscuridad es un lugar, es muy diferente, en el sentido de que yo creo que son cuentos mucho más clásicos, lo que no es ni bueno ni malo, por cierto. Digo que son más clásicos en el sentido de que son concisos, utilizan pocos personajes, se centran en una sola situación que domina todas las demás, tienden a un final que si no está muy preparado lo parece y que desde luego suele ser contundente, aunque no siempre sea explícito, algo que mencionaré dentro de un poco más adelante. Y de lo que nos habla sobre todo son de una serie de protagonistas, sobre todo mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, que observan a sus padres y no los entienden, que no saben qué hacer con ellos. Ven sus vidas absurdas, sus proyectos disparatados, esos padres a menudo feroces también con sus hijas, quizá defendiéndose así de una realidad que también es feroz. Y si ellos están desconectados del mundo, las hijas están desconectadas de sus padres. No quieren asistir a esa destrucción, no quieren asistir a esa dinámica brutal de una familia destruida. Son relatos que, aunque, y ya lo avisa el título, escarban en zonas oscuras del ser humano y de las relaciones con los demás, no son sórdidos. A menudo precisamente por eso que mencionaba antes, porque eluden finales demasiado explícitos, aunque esos finales en nuestra imaginación son terribles.
Si en el libro de Monedero el efecto se consigue mediante una acumulación desbordante de imágenes, aquí se logra mediante un lenguaje que consigue una gran expresividad con pocas palabras. Por ejemplo, las estrellas brillaban con una fijeza de ojos sin párpados. Otro ejemplo, avanzamos como si nos persiguieran por esta carretera vacía, huérfana, un hilo en un tapiz raído. Otro ejemplo, cuando despierto está amaneciendo sobre un paisaje quieto como un gato al sol. Son expresiones escuetas, sencillas y al mismo tiempo muy poderosas. ¿Por qué es importante leer cuentos como estos, que hablan de gente que vive en un mundo sin afectos, que hablan de existencias tan duras, tan atroces, que a poca suerte que hayamos tenido en la vida, no tienen nada que ver con las nuestras? Yo creo que en realidad Ariadna Castellarnau está hablando de todos nosotros, porque sí compartimos muchas cosas con esos personajes. Por ejemplo, yo creo que es bastante común esa sensación de estar aparte del mundo, de no conectar con él, de no ser capaz de comunicar. O también, sobre todo de adolescentes, pero no solo, la de estar separados de nuestra familia, de no entender a esos padres, de no entender el mundo adulto. Y que sucede, como en alguno de los cuentos de La oscuridad es un lugar, pienso por ejemplo en Marina Fan, pero también en otros, que los personajes jóvenes, niños también, miran el mundo de los adultos con horror, porque ven sus proyectos ridículos y al mismo tiempo terribles. O también porque yo creo que casi todos los que nos volvemos adultos en algún momento hemos intentado escapar de nuestra familia, de sus imposiciones, también de la sociedad en medio de la cual hemos crecido. Pero nos encontramos que sucede como en el cuento Al mejor de todos los nuestros, que esa familia, a la larga, porque es paciente, acaba por atraparte, por paralizarte. Incluso por recortar todas esas ramas que tú habías ido dejando crecer precisamente para ser tú misma, para decidir tu vida, para ser otra. Pero te encuentran, te atrapan, te recortan, te devuelven al lugar que te pertenecía en el pasado, te hacen ser esa persona que debías ser. Así que los cuentos de Ariadna Castellarnau, aunque parezcan hablar de realidades lejanas, están hablando de cosas muy cercanas a nosotros mismos, porque si la oscuridad es un lugar que llevamos dentro y que lo llevamos no importa a dónde vayamos.